Muy buenos días, mis hermanos, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Me da gusto verlos. A ver, hermanos, una sonrisita, aunque sea para saludar. Dios me los bendiga, hermanitos, de veras que gusto saludarles, gusto verles, gusto platicar con ustedes. Qué bueno que podemos llegar con ustedes a través de los medios sociales, que podemos platicar, compartir, meditar, leer su palabra, compartir de veras su presencia, su manera de ser. De veras, mis amados, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y ojalá que hayan pasado una buena semana con estas lloviznas que nos han venido. Gracias a Dios por el agua. Gracias a Dios porque podemos, hermanos, vernos aunque sea por este medio. Y a la misma vez quiero saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos, les echamos de menos, extrañamos. Yo sé que estamos pensando ya volver otra vez a hacerlo. Queremos empezar este primer domingo de junio adentro, tener el servicio de las 9 de la mañana en inglés y luego también el de las 11 en español, y asimismo estar adentro del templo y con cuidado, con su protección y todo. Y simplemente, hermanitos, pero esta semana, hoy, este domingo, estaremos otra vez fuera, ahí en el patio, si no nos corre el agua. Así que todos estamos bienvenidos. Que Dios me los bendiga. Hemos estado compartiendo, hermanos, durante estas semanas de la condición del pueblo de Dios cuando estaban en Egipto, de cómo ellos estaban en esclavitud. Y la pregunta que se hizo, ¿verdad? Y varias preguntas que se hicieron es el por qué se tardaron tanto, demasiado tiempo para llegar a clamar a Dios. ¿Qué fue lo que los hizo? ¿Por qué llegar hasta el punto final, al punto donde ya no hay que regresar para poder clamar a Dios y tener todo esto, ¿verdad? Y la misma vez, ¿verdad? El por qué también, el por qué esperaron, pero a la misma vez, viendo todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos, ver la razón, el motivo, lo que los mantuvo adentro, el confort, la manera que estaban ellos, no les faltaba nada y estaban ellos confortables en su situación. Pero lo bonito de todo esto, mis amados, que es que cuando ellos clamaron a Dios, Dios ya estaba obrando, estaba manifestándose, Dios ya estaba moviendo a la oración de ellos a favor de que ellos pudieran venir y ser liberados. Hemos visto, ¿verdad?, de cómo Dios llama a Moisés y a Aarón para que ellos sean las personas que Dios usa para liberar a Israel de Egipto, y cómo con mano fuerte, con brazo fuerte de parte de Dios los libera, los pone, los saca de un lugar y los lleva. Y vamos a ver, mis amados, lo que pasa, ¿verdad?, en este día. Cambio, seguimos hablando de cambio, seguimos hablando de que en la vida de nosotros vamos de gloria en gloria, sí, de victoria en victoria, y vamos cambiando cada día que pasa, mi amado. Si usted no ha cambiado, si usted no ha cambiado un poquito más de lo que era ayer en el Señor, entonces necesitamos simplemente hablar de esto y decir, ¿qué pasa con el día de hoy? Muchas veces podemos ustedes y yo pensar en la vida de nosotros, de que ustedes y yo hemos creído, hemos pensado, hemos tenido este pensamiento en la vida de nosotros: ¿qué si podría regresar en mi vida? ¿Qué si yo pudiera regresar a un momento de mi vida donde yo podría decir, ok, esto quería, que yo pudiera regresar a cierto momento en mi vida? ¿Qué cambiaría usted? ¿Qué sería diferente ahora en usted? Yo me he preguntado, o tal vez usted también, si yo pudiera regresar a la edad de 18 años de edad, pero tener el conocimiento,
la experiencia y el entendimiento que tengo ahora. ¿Qué diferencia sería, no? Decisiones que hayamos hecho que tal vez no hiciésemos hoy. ¿En qué podría ser yo mejor ahora? ¿Cómo podría yo ayudar a la gente mejor? ¿Qué decisiones en mi vida de educación, de estudio, de qué manera, de todo esto, hermanos, considerar yo sería un mejor padre, un mejor esposo, un mejor predicador, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor trabajador en lo que a donde Dios nos haya llamado? ¿Sería yo un mejor? Y usted póngale allí, llene el blanco allí. Porque, mi amado, vamos a ver en los pasajes que estamos viendo ahora en Éxodo capítulo 12, ya el Señor los sacó de Egipto, ya ellos han salido, ya cruzaron el Mar Rojo, y vemos, mis amados, y vamos a ver que aquí, pero vamos a regresar un poquito, porque algo bien tremendo, hermanos, que sucede en la vida, a la petición de Egipto, mi amado, por temor a Dios, Egipto pide que Israel salga. En el capítulo 12, versículo 29 de Éxodo, dice de esta manera. Y tenemos que ver esto, hermano, porque muchas veces oímos la historia, relatamos la historia, y hay detalles, hermanos, que son bien importantes, que ustedes y yo podemos relacionarlo, para que ustedes y yo podamos ver a este Dios tan grande a quien servimos. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y estamos hablando de ese momento, del día de la Pascua, donde Dios le dice al pueblo, saben, maten un corderito y rocíen las puertas, los marcos de las puertas con la sangre de ese cordero. Y yo voy a pasar por allí en la noche a medianoche. Y yo voy a ver si ustedes brotaron, pusieron en las puertas, en los marcos, la sangre que yo les he pedido. Y si yo veo la sangre que está allí, no pasará nada. Pero si no hay la sangre rociada o en el marco de la puerta, el primogénito morirá. Y la Biblia dice que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y fíjense la reacción del Faraón. Así que se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto. El pueblo estaba llorando aquella noche, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y fíjense, mi amado, y Faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y todos los hijos de Israel. Váyanse, sirvan a Jehová como ustedes han dicho. Fíjense, hermanos, a petición de Egipto, por temor de Jehová. Y fíjense el temor que había en ellos. Tomen también, dice, todas sus ovejas, sus vacas, como habéis dicho, y váyanse. Lárguense, bendíganme a mí también. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo. En otras palabras, les estaban apurando. Apúrense, váyanse, dense prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Oh, mi amado, qué tremendo cuando el pueblo de Dios, el Dios del pueblo de Israel, se manifiesta y el pueblo enemigo tiembla.
Y amado, qué tremendo. Dice, todos somos muertos. En otras palabras, váyanse y llévense a su Dios. Fíjense, hermanos, y la Biblia dice en el capítulo 12, versículo 37, que el pueblo de Dios salió y partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Algo bien tremendo, hermanitos. Un resto de gente saliendo de Egipto. Ahora, si ustedes leen todo lo demás, lo que más dice ahí, mis amados, habla de cómo el pueblo de Egipto les regalaba que llevaran alhojas, todo lo que tenía que ver, joyería y todo, para que ellos disfrutaran. Pero lo único que queremos es que se vayan. Y dice la palabra de Dios que salieron aproximadamente 600,000 hombres, sin contar los niños. Pero hermanos, Dios no simplemente sacó al pueblo así nada más a la deriva, sino que vemos algo bien tremendo de parte de Dios. Que el pueblo sale de Egipto con la protección de Dios. Ahí, hermanos, la presencia de Dios estaba en ellos. Estaba con ellos. Y ellos iban bajo esa protección. Si lo vemos en el capítulo 13 de Éxodo, versículos 19 en adelante, dice la palabra de Dios: tomó también a Moisés los huesos de José, el cual había juramento a los hijos de Israel. Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y eso habla, hermanos, del capítulo 50, versículo 25 de Génesis, cuando José todavía vivía. Él le dijo al pueblo, profetizando: Dios los va a visitar, y cuando Dios los visite, no se les olvide llevarse mis huesos de aquí para la tierra prometida. Y dice: Dios os visitará y haráis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sicot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y quiero que noten aquí, mi amado, que la protección de Dios, dice la palabra de Dios en los siguientes versículos. En el versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. Una columna de nube, hermanos, dice de día, para guiar su camino. Fíjese, mi amado, Dios siempre, cuando ustedes y yo hemos llegado al momento de decidir que vamos a seguirle, que vamos a servirle, que vamos a venir a ser sus hijos, Él siempre promete guiarnos, dirigirnos. Hay un canto que yo crecí con él, dice el canto: me guía Él, me guía Él. Oh, mi amado, qué tremendo mensaje de ese canto. Me guía Él en todo camino, en toda, Él me va guiando. Dice la palabra que había una columna de nube de día. Y hermanos, y esa columna de nube, o esa nube, les cubría a ellos del sol. Si lo vemos en el capítulo, yo creo que es el capítulo 6 de Primera de Corintios, donde habla que fue como un ejemplo al pueblo, para nosotros también ahora verlo de esa manera. Una columna de nube de día para guiar su camino. Pero hermanos, no era todo. Dice la palabra de Dios que de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Yo creo, si podemos ver esto, hermanitos, un poquito más detenidamente, de noche. Porque es así, ¿verdad?, que muchas veces ustedes y yo identificamos cuando estamos pasando por algo oscuro, algo en la oscuridad, algo feo, algo fuerte, algo que nos está molestando, alguna enfermedad, alguna rebeldía, algún pecado que haya en nosotros. Y hermanos, dice la palabra que era una columna de fuego de noche. Déjame decir una cosa, que Dios, aquel que prometió estar con nosotros y nunca abandonarnos, nunca dejarnos, Él está en este momento en esa columna de fuego de noche para alumbrarle, para darle a usted esa iluminación que usted necesita, que yo necesito. Si lo podemos adaptar en una ilustración para ahora. En ese momento,
Esa columna de fuego, mis amados, como estaban en el desierto, les cubría a ellos de los elementos, de lo frío que se ponía en el desierto. Mi amado, ¿cuántas veces nosotros hemos clamado en la oscuridad, en la noche, cuando todo no está bien, y sabemos que Dios responde de tal manera? Con la protección de Dios salió el pueblo, y es algo bien tremendo, hermanitos, lo que habla la palabra de Dios. Dice la palabra, una columna de fuego para alumbrarles y para que anduviesen de día y de noche. Hermanos, estamos cubiertos con su presencia. Tal vez usted no vea la nube, pero su presencia está allí. Tal vez usted no lo sienta, pero su palabra es verdad. Y hay veces que los sentimientos nos engañan y se nos van, pero su verdad no se va. Su verdad no nos abandona. Su verdad permanece para siempre. Y por eso, mi amado, dice la palabra de Dios, el versículo 22 del capítulo 13 de Éxodo, dice: nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Él está conmigo siempre. Él está con usted siempre. Así, mis amados, que la noche y el día, ustedes y yo estamos cubiertos. El pueblo de Dios estaba cubierto, hermanos. Qué tremendo. Pero ¿sabe usted una cosa, hermanos? Cuando todo va bien y cuando parece que todo está simplemente, que qué bárbaro, que estamos disfrutando como estaban el pueblo de Dios en Egipto, estaban disfrutando de todas las bendiciones y todo. Ustedes y yo tal vez estemos disfrutando de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y muchas veces, hermanos, nos olvidamos de dónde nos ha sacado el Señor. Porque, hermanos, el pueblo de Israel comenzó a murmurar. La Biblia dice que todo el pueblo, toda la congregación murmuró en contra de Moisés y a Aarón. En el capítulo 16, versículo 2, dice que el pueblo se levantó y comenzó a complain, comenzó a quejarse del pueblo de Aarón y de Moisés, porque ya no estaban contentos. Pero fíjese, mi amado, en el capítulo 16, versículo 3, dice la palabra de Dios que los israelitas vienen con Moisés y con Aarón y les dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Con mano fuerte los sacó, los está protegiendo, los está cuidando, los está guiando, los está envolviendo, hermanos, en sus brazos. Y el pueblo se queja. Cuando nos sentábamos, fíjense lo que están pensando ellos, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, ojalá que hayan almorzado, hermano, o comido ya, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo se queja. Y mis amados, qué tremendo es, mi amado, cuando el pueblo ha llegado a quejarse, ¿verdad? Ojalá que ustedes y yo podamos ver todo lo que Dios nos ha dado. Y vemos que Dios siempre se manifiesta. En el versículo 12 de ese mismo capítulo 16 de Éxodo, dice la palabra de Dios que Dios dice: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana les voy a saciar de pan, y sabrán que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense, mi amado, salen con la protección de Dios y ahora el pueblo murmura. Y sabe una cosa, Dios
provee para ellos. Hermanos, Dios les da de comer, Dios les da lo que ellos están pidiendo. Se están acordando de las ollas de carne, están acordando de todo lo que estaban comiendo allá en Israel, en Egipto, perdón. Y vemos que todo esto, Dios dice, ok, entonces está bien, les voy a dar. Y dice, y venida la tarde, Dios dijo y ahora está accionando. Y venida la tarde, versículo 13, dice, subieron codornices que cubrieron el campamento. ¿Querían carne? Ahí está. Dios proveyendo a mí tremendísima vez. Fíjense, hermanos, carne. Es lo que estaban pidiendo, ya estaban, fíjense, ya estaban, por decirlo así, harteados. Porque dice que se iban a morir de hambre. Dice, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda. Estaba algo chico, algo redondo, menuda como una escarcha sobre la tierra, dice la palabra de Dios. Y ese rocío por la mañana era lo que ahora conocemos ustedes y yo como el maná de parte de Dios, que venía de la mano de nuestro Dios. Ah, hermanito, qué tremendo. Y cuando el rocío cesó de descender, dice la palabra, y viendo los hijos de Israel, cuando vieron lo que estaba sucediendo, dice, lo vieron los hijos de Israel y se dijeron unos a otros, oye, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dice, es el pan que Jehová os da para comer. Ah, hermanitos, qué tremendo la protección y la provisión de parte de Dios. Pero ¿sabe? Como el pueblo de Israel, muchas veces nosotros también habitamos en el ayer. En ese capítulo 16, versículo 3, dice, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, cuando estábamos en Egipto. Señor, antes estaba yo mejor. Señor, antes yo tenía esto y era más bendecido que ahora. Señor, en el pasado, y muchas veces, hermanos, habitamos en el ayer. Siempre nos vamos casi siempre a lo que era, a lo que fue. Y muchas veces, hermanos, lo que pasa es que vivimos de parte del ayer. Fíjese, muchas veces yo hice, y todo esto sucedió en el ayer. Yo quisiera preguntar, mi amado, ¿qué está pasando ahora en la vida suya? Algo fresco ahora. ¿Qué le está mostrando el Señor ahora? Ya lo que le mostró ayer se acabó anoche a las 12 de la medianoche. El ayer ya no regresa. El ayer ya no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es pensar en hoy. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel, cuando estábamos en Egipto, mucha gente vive. El pueblo de Dios vivía a través en el ayer. Fíjense, dice la palabra de Dios allí en Números capítulo 11, versículos 5 al 6, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Pero fíjense, hermanos, en Egipto de balde, gratis, no nos costaba nada. ¿Se acuerda la palabra que usamos la semana pasada? Estaban bien confortables. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, los pepinos, los melones, las cebollas y los ajos. Y luego dicen, hermano, fíjense lo que dice la palabra, porque otra vez Dios no dice, y ahora nuestra alma se seca, porque estaban movidos por lo que estaba alrededor de ellos. ¿Y cuántas veces nosotros también, hermanos, somos movidos por lo que está alrededor de nosotros y no lo que está dentro de nosotros? Fíjense, hermanos, dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná han visto nuestros ojos. En otras palabras, ya estamos hartos, ya no queremos maná, ya, mejor cuando estábamos en Egipto. Si solo
¿Y qué pasó, mi hermanito, con nosotros? Y otras veces, si solo hubiera hecho esto, si solo no, o si no hubiera esto. Y hermano, muchas veces en el ayer. Y muchas veces pensamos de eso. Habitamos en el ayer. Y lo que Dios quiere, mi amado, y que ustedes y yo podamos, sí, tal vez pensar o simplemente, pero hermanos, que no habitemos en el ayer. Otra cosa que tenemos, hermanos, es que nos preocupamos del día de mañana. Y lo que sucede, dice la palabra de Dios en el capítulo 27 de Proverbios, versículo 1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Y muchas veces es lo que hacemos. Mañana, en 5 años, en 10 años, esto va a suceder. Y muchas veces planeamos todo. Y no hay nada mal en planear, pero muchas veces vivimos y nos preocupamos por mañana. Y sucede, hermanos, que vivimos en el ayer, planeando para mañana, y el día de hoy está ocupado, porque estamos pensando en ayer y en mañana. Y ¿sabe lo que sucede, hermanos? Se nos pasa el día de hoy. Y Dios quiere hacer algo hoy. Dios quiere que ustedes y yo agarremos este día. Este día Dios quiere hacer algo hoy, no mañana, no ayer, hoy. Que un aceite fresco, un toque fresco de Dios, una palabra fresca de Dios a nuestras vidas. Algo, hermanos, completamente nuevo a la vida de nosotros hoy. Y de eso se trata, mis amados, de que aquel que está con nosotros en todo momento, aquel que ha prometido nunca dejarnos, aquel que dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy Él va conmigo. Mi amado, qué tremendo se nos pasa el día de hoy. En el capítulo 30 de Deuteronomio se nos habla bien directamente al corazón de nosotros para hoy. Dice la palabra de Dios, versículo 14 del capítulo 30 de Deuteronomio: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy, no ayer, no mañana, hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y mi amado, lo tenemos enfrente de nosotros ahora. El pueblo de Dios podría decir: ¿sabes una cosa, Señor? Ayer estábamos allá, ahora estamos aquí. ¿Y sabes qué? Estamos esperando, con la esperanza de la tierra prometida. Y hermanos, ustedes y yo así estamos. Estamos que un día Dios va a venir por nosotros. Él va a descender del cielo, nos va a levantar y vamos a estar con Él para siempre. Pero hermanos, ¿ahora qué? Este día, ¿qué pasa con el día de hoy? Dice la palabra en el versículo 19 del mismo capítulo 30 de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, otra vez hoy, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y el mal. Y luego dice la palabra, fíjense, hermanos: escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Oh, hermanos, qué tremendo es vivir hoy, alabar hoy, adorar hoy, bendecir a alguien hoy. Y hermanos, lo que sucede es que puede usted hacer esta decisión una sola vez hoy, y luego dedicarse al Señor. Dedíquese. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice: encomienda a Jehová tus obras,
y tus pensamientos serán afirmados. Pregunta: ¿para qué te estás preparando hoy? Ustedes y yo sabemos que cambio demanda un caminar diferente, demanda tiempo, demanda que ustedes y yo hagamos una decisión hoy. Fíjense, hermanos, la manera que te manejas hoy te prepara para mañana. Y yo te reto en este día que no seas simplemente un seguidor, sino que seas un líder, que seas una persona que vas hoy a hacer una decisión de que yo voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a servir a Dios, voy a obedecer a Dios, voy a darle a Dios toda mi vida, todo lo que yo soy, y luego dedicarme al Señor. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos te serán afirmados. Proverbios 16:3. Mi amado, qué bonito es saber que hemos confiado en ese Dios que nos sacó de donde estábamos, de ese pecado, de la pena del pecado, y que ahora somos, hermanos, puestos en tierra firme, parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Porque hoy es un día nuevo, y este es el día que hizo Jehová. Me voy a gozar, me voy a alegrar en él. Mi amado, ¿qué pasa con el día de hoy? Alábele, ríndase a él completamente, dele a él usted toda su vida, y vamos a hacer los cambios necesarios para ser las personas que Dios quiere que seamos, los hijos que Él ha llamado. Vamos a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre por tu palabra, Señor, por lo bueno que eres, Padre, porque nos toca, Señor, aún en este día. Mi Dios, bendice a tu pueblo. Señor, tócanos de una manera especial. Padre, en tus manos nos ponemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.